Buenas tardes. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos para la clase? Sí, Ya. Em, bueno, vamos a iniciar. Ya más tarde charlamos. Bien, a ver. Con ustedes, porque voy media dispareja por el inconveniente de la anterior clase, que no tenía wifi. Terminamos el tema de vientos. ¿Sí? Tocaba, creo que el ciclo hidrológico. Bien, entonces ya vimos la estructura de los vientos. Eh, sí, sí, con ustedes sí lo terminamos. Era con el otro grupo que no nos había dado el tiempo. Bien, entonces, bien, entonces, vamos a empezar con el tema. Bien, ya hemos visto qué es humedad, ya hemos visto qué es atmósfera, cómo se comportan los vientos, ya sabemos cómo se genera el vapor de agua. ¿Qué más? Hemos visto el efecto de Coriolis, el efecto invernadero, etcétera. Entonces, algunos de esos conceptos que ya hemos visto los vamos a asociar a este tema. Bien, este tema es el ciclo hidrológico. Si no me equivoco, ustedes lo tienen como tema 6 en su libro. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando me funcione la compu, porque no me funciona. Quiero cambiar el otro.
Bien, ustedes tienen esta definición, ¿ok? Primeramente, ya sabemos que el agua atraviesa diferentes etapas. Primero está en estado líquido, luego con la ayuda de la radiación se puede evaporar, se convierte en vapor de agua, es parte de la humedad, etc. Pero vamos a ver a partir de ahí qué es lo que sucede. Bien, entonces, este ciclo hidrológico son todas las etapas por las que atraviesa el agua, ¿ok? ¿Al pasar de dónde? Al pasar de la atmósfera a la Tierra y vuelve a la atmósfera. Entonces, podríamos decir que es un proceso recirculatorio que no tiene inicio ni tampoco tiene fin. Bien, es algo que nuevamente vuelve a suceder, nuevamente vuelve a suceder y así sucesivamente. Entonces, como no tiene inicio ni tiene fin, ¿por dónde empezamos? Por algún lado tenemos que empezar. Quizás no por el inicio, pero como es algo que se da continuamente, entonces no varía mucho de dónde empecemos. En este caso, nosotros podemos iniciar, por ejemplo, con la evaporación, ¿ok? Nos llega la radiación solar a el agua, puede ser de los océanos, de los lagos, etcétera. ¿Qué sucede? Esa agua se evapora, sube a la atmósfera y se convierte en vapor de agua. Ese vapor de agua, ¿cómo se transporta de un lugar a otro? De acuerdo a las masas de aire o al viento. Bien, entonces hemos visto ya cómo varía el viento de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la altura, etc. Entonces, con estas masas de aire, ese vapor de agua se transporta a diferentes lugares y se puede condensar, ¿ok? Claro que todo esto bajo las condiciones meteorológicas adecuadas. Este vapor de agua se va a condensar y nos va a formar las nubes. Y estas nubes que nos ocasionan posteriormente la precipitación. Luego de la precipitación, nuevamente recibimos la radiación o el agua recibe la radiación, se evapora, etc. Y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata el ciclo hidrológico. Ahora bien, nosotros también podríamos decir que, como tienen aquí remarcado, fíjense, se debe fundamentalmente a dos cosas. Primeramente, al sol, que es la energía que necesitamos para que se produzca la evaporación, y también a la gravedad, ¿ok? Que hace que el agua condensada que se encuentra en las nubes descienda en forma de ¿qué? En forma de precipitación. Y puede quedarse sobre la superficie del suelo también como parte de la escorrentía superficial. Aquí les voy a mostrar un esquema en la siguiente diapositiva donde nos muestra todo el proceso el cual yo les estaba explicando. Bien, entonces nuevamente lo volvemos a repasar. Me voy a ayudar de mi plumita. ¿Qué sucede? A ver, vamos a poner que aquí va a estar el sol. Aquí, bueno, de cuenta que está circular. Ahí. Tenemos el sol. Ya sabemos cuál es el porcentaje que se queda, etcétera. Eso no interesa. Pero primero que todo, ¿qué nos interesa? Que la radiación va a llegar aquí, por ejemplo, hagamos de cuenta que esto es parte del océano. ¿Y qué vamos a tener? Ingresa la radiación o la energía solar y automáticamente el agua se nos va a evaporar. Bien, y este vapor de agua se encuentra en la atmósfera. Pero ¿con la ayuda de qué? Con la ayuda de los vientos que pueden venir en diferentes direcciones, ¿ok? Se esparcen, fíjense, y se forman las nubes. Se condensan y se forman las nubes.
ese vapor de agua se condensa y se forman las nubes. Una vez esto, las nubes, cuando estén en las condiciones meteorológicas adecuadas, que ustedes tienen ahí en el concepto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la precipitación. Ahí está. Y el agua que cae a través de la precipitación se vuelve a integrar ¿a dónde? A los cuerpos de agua. Ahí está. Vuelve y retorna al mismo lugar. Entonces, ese proceso vuelve a suceder y así sucesivamente. Es por eso que se llama recirculatorio, porque vuelve a suceder lo mismo, exactamente lo mismo. Y es algo que sucede todos los días. Obviamente no es algo que lo podemos ver a simple vista, pero fíjense que el lugar donde nosotros vivimos, el lugar que habitamos, es tan perfecto que se ha pensado hasta el más mínimo detalle. Y ocurre esto. Ocurre todo este proceso. Sin eso quizás ni siquiera tendríamos precipitación. Imagínense que solo se evapore y nunca nos llueva. Bien. Luego de esto, fíjense que acá tenemos una parte de infiltración. Esta parte de aquí, por supuesto. El agua que se nos puede acumular aquí arriba, en la superficie del suelo, parte de esa agua también se puede infiltrar. ¿Y puede alimentar qué? Puede alimentar los acuíferos o estos caudales superficiales, fíjense. Ahí les está marcando agua subterránea en el esquema. Entonces, esto también se puede dar. Y lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué sucede con la infiltración? La infiltración, ya vimos que parte de esta agua de aquí, hagamos de cuenta que este es el río, parte de esa agua se puede infiltrar hasta llegar ¿a dónde? Aquí al agua subterránea. Hagamos de cuenta que este es el caudal subterráneo. Por aquí abajo. Todo eso. Obviamente nosotros ya conocemos la estructura del suelo y sabemos que el suelo está compuesto ¿por qué? Por miles de millones de partículas de acuerdo al suelo que tengamos aquí abajo. Bien, más o menos así. Obviamente más pegaditos, etc. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener? El agua que se va a infiltrar, ¿ok? De este río de aquí, tiene que buscar esos espacios. Bien, buscar esos espacios para llegar a alimentar este caudal subterráneo. Tiene que buscar el espacio. Entonces, tiene que pasar a través de los poros del suelo y, por supuesto, habrá situaciones donde ese caudal quizás llegue hasta cierto lugar, se abra paso y ahí se acabe, aquí. Se acaba. ¿Por qué? Porque es pequeño. Ese caudal es bien pequeñito, entonces se puede quedar atrapado en esta capa de suelo de aquí. Pudiéramos decir que es una capa cerca a la superficie. Entonces, eso que se queda en las capas superficiales o más cercanas a la superficie del suelo se le llama humedad, ¿ok? Humedad del suelo. A eso se le llama humedad. Pero el otro caso es que ese caudal sea más grande, pueda pasar y hacerse el camino por los poros a través del suelo y puede llegar a alimentar este caudal subterráneo. Bien, entonces hay esas dos opciones. Que esa agua que se infiltra nos quede como humedad del suelo o que sea
más fuerte, más grande, y pueda llegar hasta alimentar esos caudales subterráneos. Ahora bien, estos espacios, ¿ok? Este lugar por donde viaja el agua a través del suelo se llama medio poroso. Por este medio poroso, el agua se abre paso, obviamente por donde puede, hasta infiltrarse y alimentar los caudales subterráneos o quedarse como humedad del suelo. Y si se queda como humedad del suelo, bien, si se queda en esta capa y no llega aquí al fondo, alimentar esos caudales, entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que nos llegue radiación a la superficie del suelo y sabemos que el suelo se calienta bastante, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la radiación solamente llega hasta la superficie y se refleja automáticamente? No. Puede calentar algunas capas del suelo y esa humedad que podemos tener ahí, en esas primeras capas del suelo, que ya sabemos que es agua que no se puede infiltrar más porque es poquita, con esa radiación que va a llegar aquí, se nos puede evaporar. Bien. O también, fíjense, por la transpiración de las plantas. Y a la transpiración de las plantas se les llama evapotranspiración. Las plantas pueden absorber esta humedad y retener agua. Entonces, una vez que las plantas transpiran, se da la evapotranspiración. Y el agua vuelve nuevamente a su ciclo. Bien, entonces de eso se trata la infiltración. Ahora, acá simplemente tenemos algunos números de referencia en lo que es las cantidades del agua que nosotros tenemos en el planeta. Fíjense, algunas cifras, más o menos el 96,5%, ¿dónde está? En los océanos. El 1,7% en los hielos polares. Puede ser que esto ya haya reducido. El otro 1,7% se encuentra en los manantiales subterráneos, es decir, en el agua subterránea, en los acuíferos, y el 0,1% se encuentra en los sistemas de agua superficial y la atmósfera, es decir, en los lagos, en los ríos, en agua retenida en alguna parte de este planeta y en la atmósfera. Pero en la atmósfera nosotros sabemos que esa agua está en forma de ¿qué? Está en forma de vapor de agua, pero también es parte de este conteo porque es agua, ¿ok? Ahora, esto de acá estoy segura que en algún momento lo han escuchado. Las 2/3 partes del agua dulce de la Tierra está ¿dónde? Está en el hielo polar. ¿Qué más? 1/3 es agua subterránea que se encuentra más o menos, fíjense, a esta profundidad, entre 200 y 600 metros de profundidad. Ahí se encuentra el agua subterránea. Y ustedes saben que el agua subterránea, parte de ella es agua que podemos consumir, ¿verdad? Es importante para nosotros. Lamentablemente la explotación de los acuíferos es demasiado grande. Y quién sabe, más adelante vamos a tener problemas con eso. Solamente el 0,006% del agua dulce está en los ríos. Fíjense, es bien poquita cantidad a comparación de estos 1/3. El 0,003% es agua biológica que se encuentra ¿dónde? En tejido animal y en las plantas. Entonces, fíjense que toda el agua que tenemos está prácticamente dentro de estas cifras. Todo cuenta, todo está distribuido en diferentes cosas o en diferentes caudales, en diferentes seres vivos. Ahí está como el último, pero todo es parte del agua, todo es parte de lo mismo. Entonces, ahí están algunas cantidades referenciales, que son esas. Y ahora vamos a ver
el proceso del ciclo de escorrentía. Si se dan cuenta, lo que vimos al inicio, ¿qué es? Es el ciclo hidrológico. Hemos visto que el ciclo hidrológico es demasiado grande, ¿ok? Es algo enorme para estudiar. Pero nosotros, aquí en hidrología, ¿qué vamos a tomar en cuenta? O para los ingenieros, vamos a tomar en cuenta el proceso del ciclo de escorrentía. Bien, entonces, fíjense, para los elementos de entrada a este proceso o a este ciclo de escorrentía tenemos que la precipitación es un elemento de entrada, la radiación solar también, por supuesto que la gravedad no podía faltar, y para los elementos de salida tenemos que tenemos la evaporación. ¿Por qué? Por el agua de los océanos, agua almacenada en ciertos lugares, lagos, ríos, etc. Y la evapotranspiración ya dijimos que es por las plantas. También tenemos la escorrentía superficial, que puede ser parte del agua a la hora de que ocurre la precipitación. Se han dado cuenta que hay agua que se queda sobre la superficie del suelo, pues esa agua se llama escorrentía superficial. Luego está la escorrentía subterránea, que obviamente es el caudal subterráneo de los acuíferos. Bien, entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se realiza un balance hidrológico, más o menos guiándonos con el ciclo de escorrentía. Bien, entonces, yo les voy a escribir acá, creo que lo tienen en el libro, pero si no lo tienen, se lo copian. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo siguiente, esta fórmula. X igual a Y más esta variación respecto del tiempo. Esa de ahí. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Todo lo que nos va a entrar a un determinado sistema, bien, elementos de entrada, se va a convertir en todo lo que sale. Bien, ¿qué es Y? ¿Ok? Elementos de salida. Y también vamos a tener una cierta cantidad de agua, porque de agua estamos hablando, una cierta cantidad que se va a almacenar en algún lugar. ¿Respecto de qué? Respecto de un determinado tiempo. Entonces, esta de aquí, esta ecuación que les he marcado, es la ecuación general del balance de masa. No se vayan a olvidar. Donde nos dice que, les vuelvo a recalcar, nos dice que la cantidad de masa, ¿ok?, que podemos tener en nuestro sistema, no se va a perder, nunca se va a perder. De todo lo que nos puede entrar, X, de todo lo que nos puede entrar, ¿ok?, parte de esa agua va a salir y otra parte se va a almacenar, ¿ok? No sé dónde, pero en algún lugar se va a almacenar. Entonces, lo único que puede pasar es que en estos procesos, esa cantidad de fluido o de agua se va a transformar, ¿ok? Se va a utilizar en otro tipo de cosas. No es que la vamos a perder. No sé si es que las personas que alguna vez tuvieron la oportunidad de ingresar a las conferencias que daba el doctor, él siempre dice de que la cantidad de agua en nuestro planeta que tenemos actualmente hoy es la misma cantidad de agua que teníamos cuando la Tierra se creó prácticamente. No es que el agua nos falta, es que estamos exagerando la explotación, que era lo que yo les mencionaba, por ejemplo, de los acuíferos. Los acuíferos tienen
un tiempo para volver a ¿qué? Para volver a tener el mismo caudal. Y ustedes saben que, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es la superficie del suelo. Y aquí abajo está el caudal del acuífero. Bien, ahí abajo. El agua que tenemos sobre la superficie, para llegar a los acuíferos, no tarda 1 hora, no tarda 5 horas, ni minutos. Esto de aquí tarda años. Es por eso que a la hora de sacar agua del acuífero, hay que tomar en cuenta siempre hasta qué tiempo voy a explotar esto. Tengo que esperar un determinado tiempo porque si no, ¿qué va a suceder? Yo puedo secar este caudal y para que el agua nuevamente vuelva a ingresar a alimentarme ese caudal que yo tenía, van a pasar, si no me equivoco, son entre 100 y 200 años. Entonces, imagínense ustedes. Todo se puede regenerar, pero también tenemos que tomar en cuenta el tiempo en el que se puede volver a generar este caudal. Bueno, en fin la hipocresía. Ahora, a partir de la fórmula, ok, a partir de esto que ya les he explicado, como dice el doctor en Código Da Vinci, se los he explicado en castellano. Entonces, ahora sí, de acuerdo a este sistema o a esa fórmula que les he explicado, vamos a ver cómo podemos realizar el balance hidrológico de una cuenca. Bien, entonces, les voy a volver a anotar aquí la ecuación. Elementos de entrada igual a ¿qué? Igual a elementos de salida más la variación de almacenamiento respecto del tiempo. ¿Por qué delta T? ¿O de qué tiempo estamos hablando? Podríamos hablar del tiempo en el que dura una estación del año, por ejemplo, 3 meses, 5 meses, etc. Entonces, de acuerdo a ese tiempo, es que puede ocurrir todo esto de aquí. O de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando. A veces necesitamos realizar el balance hidrológico de una cuenca porque quizás queremos construir algo aquí, alguna estructura. Va a pasar porque ustedes van a ser ingenieros. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que respetar lo que hemos dicho que vamos a tener en nuestro sistema, pero, por ejemplo, primero que nada, ¿qué es una cuenca? Una cuenca es el lugar donde podemos captar todo el agua, ¿ok? Hasta un cierto punto. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el río y ¿dónde llega? Llega a este punto. También esa agua, ese mismo fluido puede tomar este camino, pero va a llegar al mismo punto. Y lo mismo aquí. Llegan todos a ese mismo punto. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que tenemos que considerar para realizar nuestro balance? Primero que nada, fíjense las flechitas. ¿Qué es lo que tenemos? Ok, entonces, primero que todo, identificar las variables. Fíjense, primero tenemos que tenemos precipitación, obviamente. Luego, si hay superficies de agua, en este caso el río, fíjense, acá en medio del río tenemos esto. Acá es otro volumen de agua, otra superficie de agua, quizás es un lago, no lo sabemos. Entonces, si hay superficies de agua, ¿habrá qué? Habrá evaporación. Si hay vegetación, fíjense acá, acá y acá, habíamos dicho que a través de las plantas se produce ¿qué? Evapotranspiración.
Bien. Y por ende, las plantas también generan esta intercepción. Bien, la intercepción es el agua que se queda prácticamente interceptada en la planta, en los árboles, en la vegetación, etc. Entonces, a eso se llama intercepción. Bien, también tenemos otro tipo de almacenamiento, fíjense acá, esto de acá es nieve. Bien, entonces, quizás está en sólido porque está congelado, es nieve, pero es agua. Entonces también es un volumen, también está aquí. Ahora bien, pudiera ser de que, por ejemplo, hoy esto está congelado, pero mañana, si le llega la radiación directa, puede derretirse y seguir este curso para alimentar ese río y formar parte, de un cierto caudal. Pero ahorita, en el momento que lo vamos a analizar, es hielo. Entonces, es otra forma de almacenamiento de agua. Es agua también. Bien, ahora sí. Entonces, para determinar este balance hidrológico de la cuenca, ¿ok? Debemos sumar todo lo que nos entra, todos los elementos de entrada a este sistema, y eso debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a todo lo que sale más los cambios o variaciones de almacenamiento respecto de ese tiempo. Bien, hagamos el ejercicio. Fíjense, X elementos de entrada. Entonces, elementos de entrada, fíjense, son la precipitación. Aquí ya está la fórmula. Precipitación, ¿qué más? Elemento de entrada es el caudal superficial afluente de este río, porque de algún lado está viniendo el río. No es que nació aquí y ya. No, el río viene ya de más allá. Entonces, ese de ahí es un caudal superficial afluente de entrada. Bien, entonces eso también es parte de mis elementos de entrada. Más el caudal subterráneo afluente, lo mismo. De algún lado viene este caudal. Y eso también es un elemento de entrada. Obviamente, aquí abajo, hablando del caudal subterráneo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, ¿igual a qué? Igual a los elementos de salida. Igual, ¿cuáles son los elementos de salida en este sistema? Habíamos dicho que por los volúmenes de agua, ¿ok? Y el río tenemos evaporación, entonces ahí está. Por las plantas o por la vegetación, otro elemento de salida es la evapotranspiración. ¿Qué más? A esto también le vamos a sumar la intercepción, que yo les había dicho que también se toma en cuenta, y es un elemento de salida, el agua que se queda interceptada entre las plantas o entre la vegetación, es un elemento de salida. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos este caudal superficial efluente, ¿por qué? Porque está saliendo de mi sistema. Entonces, ese caudal superficial efluente es un elemento de salida. También, fíjense, el subterráneo, sí, es un elemento de salida, caudal subterráneo efluente. Así como tengo el de entrada, tengo que tener el de salida. Entonces, ahí está, elemento de salida, caudal subterráneo efluente. Hasta aquí, hasta ahí, he cumplido con elementos de entrada, elementos de salida. Ahora sí, voy a iniciar mis variaciones. Las voy a identificar y las voy a introducir en mi fórmula. Bien, empecemos. ¿Qué más? A ver, como variación que tenemos, por supuesto, los volúmenes de agua. ¿Por qué? Puede que mañana
como les decía lo de la nieve, llegue la radiación y quizás como esta cantidad de agua es pequeña, se me puede evaporar y me voy a quedar solamente con esto, o quizás solo con esto, y así, etcétera. Entonces, pueden estar un día y otro día no. Por eso se les llama variaciones, porque no siempre van a estar aquí. Entonces, eso de ahí, esa variación de estos volúmenes de agua, está introducida aquí. ¿Respecto de qué? Respecto del tiempo. No sabemos hasta cuándo van a estar, pero por ahora sí están. Entonces los voy a tomar en cuenta. Variación de volúmenes de agua más, ¿qué más tenemos? ASS, que es la zona no saturada. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros? Que por ejemplo, si algo se me infiltra, ¿ok? Y se queda aquí en esta capa del suelo, habíamos dicho que es la humedad del suelo. Solamente humedad. Entonces, a esa humedad también se le llama zona no saturada, porque no hay un caudal que esté fluyendo constantemente, a comparación de este caudal subterráneo, que es algo que viene así. Es un caudal. Pero aquí no, simplemente es humedad. Por lo tanto, es zona no saturada. Y eso también es una variación. Por ejemplo, quizás esta de aquí, ¿ok? Es el agua que cayó como precipitación ayer. Quizás mañana llueve de nuevo, pero me va a llover menos. Entonces, no todos los días llueve igual. Y tampoco llueve todos los días. Por lo tanto, esta humedad es variación, puede variar. Por ende, está introducida en esta parte de variación de mi fórmula. Continuamos. Por supuesto, luego tenemos la zona saturada, por donde pasa mi caudal subterráneo, también es una variación. No vamos a tener el mismo caudal todos los días. Bien. Y peor si alguien está sacando caudal de acá, ¿verdad? ¿Qué más? Por último, tenemos esto de aquí por la nieve. Es una variación porque, como les había explicado, hoy puede estar, pero mañana pasado se derritió y forma parte del río. Pero como hoy sí está, lo voy a tomar en cuenta. Y esto es una variación.
Recording in progress. Ah, ya, había estado activada mi cámara y yo bostezando. Ya. Les vuelvo a compartir mi pantalla. A ver. A ver, ¿dónde se cortó? ¿En la nieve? ¿Sí? Sí, ahí. Sí, en la nieve. Gracias. Bueno, ya la nieve es lo último para completar nuestra ecuación. Ay, no quiero tocar nada porque está, de verdad está mal la cosa. Bueno, ya no me hace caso. A ver, la nieve no me deja volver a la foto, al esquema de la cuenca. La nieve, ya es lo último. Ah, acá está, fíjense, nuevamente aquí arriba está la ecuación. Es lo último que nos faltaba para completar esas variaciones. Yo les estaba explicando que la nieve forma parte de las variaciones porque puede estar ahí un día y después quizás no. ¿Ok? Eso es una variación. Entonces ahí está. Si no me equivoco, y estoy segura que ustedes tienen esto en el libro, ¿ok? Se pueden ayudar para volver a repasar el ejercicio fijándose qué significa cada una de las variables. Bien, precipitación, caudal o gasto subterráneo fluente, evaporación o transpiración, etc. ¿Ok? Ahí están todas las variables que teníamos en el ejercicio que ya vimos de cuenca. Ahora vamos a ver o vamos a hacer el balance hidrológico del suelo. En este caso, a ver, vamos a hacer el balance hidrológico del jardín de Lisbeth Gutiérrez. Veamos qué tenemos ahí. Fíjense, por supuesto, que el jardín de Lisbeth seguramente es hermoso, tiene pasto, tiene árboles, etc. Aunque sea un árbol, yo pienso que sí, ¿no? Tiene vegetación, o sea, pasto, etc. Entonces, fíjense que también tenemos la parte de abajo del suelo, obviamente. Aquí, ¿qué tenemos? Me voy a ayudar del lapicito. Cuando Lisbeth va a regar su jardín, va a hacer uso de este caudal de ingreso. ¿Ok? Ella lo va a regar y ese de ahí es un caudal de ingreso. Así como el del río, ¿se acuerdan? Pero ahora viene de la manguera, de la pila. Entonces, por supuesto, este caudal, parte de él se va a desviar hacia algún lugar y va a ser un elemento de salida. Lo mismo, fíjense, en la parte subterránea. Vamos a tener, por supuesto, ese caudal subterráneo afluente y también vamos a tener el efluente. Entonces, hagamos de una vez el ejercicio, la ecuación. Habíamos dicho que primeramente son los elementos de entrada. Ya sabemos que la precipitación es un elemento de entrada, entonces fíjense, ahí está. El caudal de ingreso o de riego para el jardín de Lisbeth es un elemento de entrada y ahí está en la ecuación. El caudal superficial, que ya sabemos que existe, también es un elemento de entrada y ahí está, es parte de la fórmula. Igual a que ahora vamos a ver cuáles son los elementos de salida. Los elementos de salida son la intercepción, ¿ok? Aquí falta la intercepción. Esto de acá es la infiltración. Sí.
Si tienen a mano o si pueden anotárselo en algún lugar para luego verificar, aquí, ok, habíamos dicho que aquí, si se acuerdan, como en el otro esquema, tenemos la intercepción de las plantas. El agua que se queda interceptada en la vegetación. Eso es la intercepción y es un elemento de salida. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos evapotranspiración. ¿Por qué? Porque aquí el jardín tiene vegetación. Entonces, a algo se nos va a evapotranspirar. Obviamente no vamos a comparar esta evapotranspiración con lo que es la cuenca porque es enorme a un jardín que es más pequeñito. Pero algo se va a evapotranspirar, perdón. Entonces, ahí está. Más los caudales de salida, el superficial efluente, sí, es un elemento de salida. Y el subterráneo efluente también, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bien, no se vayan a confundir, por favor, con la intercepción y la infiltración. Son dos cosas diferentes. Les vuelvo y les repito, la intercepción es el agua que se queda interceptada en las plantas o en la vegetación. ¿Ok? Ahora, de esa agua, algo se nos va a infiltrar. ¿Ok? Algo se nos va a infiltrar. Ahí está, con I. Y va a pasar a formar parte de ¿qué? De esta zona que ya la vimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? De la zona húmeda del suelo. Va a ser parte de la humedad del suelo. En la zona que también a esto se le llama zona radicular. Y el saldo del agua va a seguir su curso, ¿ok? Y se va a percolar. Ahí está, zona de percolación. Entonces, se va a percolar, ¿ok? A comparación de la intercepción, que es la infiltración, quiere decir que el agua va a pasar desde la superficie del suelo, ¿ok? ¿Y qué es percolarse? Es irse más abajo todavía de lo que sería la zona de humedad. Eso es la percolación, viajar hasta más abajo. El agua viaja hasta capas más profundas del suelo, ¿ok? A pasar de la superficie a donde podríamos decir al subsuelo. Entonces pasa a la zona de humedad, ¿ok? Hasta que llega a los niveles de agua subterránea. Y aquí está nuestro caudal subterráneo. Entonces, esa es la diferencia entre percolación e infiltración. Y esto lo podemos ver aquí, ¿ok? Un poquito más de cerca. Ahora, les decía, no se vayan a confundir la infiltración con la intercepción, porque como también son con I, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ahora sí, tenemos las variaciones. ¿Se acuerdan? Las variaciones. ¿Y cuáles son esas variaciones? La variación de humedad de esta capa de suelo y la variación de ¿qué? De el caudal subterráneo. Entonces, esas dos de ahí también hacen parte de ¿qué? De esta variación. Y así de este modo ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Y fíjense, aquí están todas las variables. Si se dan cuenta, aquí falta ¿qué? Y n es la intercepción. Eso es lo que hay, ¿verdad? Pero nos faltaría la infiltración. O, a ver, atrás que era A es y N. Bien,
Entonces, ahí tienen todas las variables para que puedan hacer el ejercicio y comparar. Ahora veamos el balance hidrológico de una región. Bien, en este caso, fíjense que es parecido al de la cuenca. Acá tenemos un río. Bien. Ya no hay mucho esquema, simplemente ya las variables, fíjense. ¿Y qué podemos deducir? Que por evapotranspiración, seguramente aquí hay vegetación, ¿verdad? Hay árboles. Ahí está la evapotranspiración. ¿Qué más? Por el río hay evaporación. ¿Y qué más? Tenemos el caudal subterráneo, el caudal superficial, etc. Entonces, hagamos la tarea, hagamos el ejercicio. Elementos de entrada, precipitación, aquí está, más Q1, que es el caudal superficial afluente, sí, también es elemento de entrada. Ahora, aquí en la región, vamos a tomar en cuenta que existe un pozo de donde las personas que viven en esta región se abastecen de agua. Bien, entonces, existe este pozo y fíjense, acá dice R1, pero en este caso, R1 está como algo que se va a introducir. No se interpreta muy bien acá en el esquema, pero en realidad esa R1 es el ingreso de ¿qué? De la recarga del pozo, de esta R sub Z. Bien, entonces, ¿cómo se recarga el pozo? Quizás por precipitación, sí, puede ser, pero eso no llena el pozo. La recarga también se puede dar directamente ¿de dónde? Directamente de un caudal subterráneo, ¿verdad? Pero es un elemento de entrada. El caudal subterráneo afluente, sí, es un elemento de entrada también. Ahora aquí nos dice R2. Ya acabamos con los elementos de entrada. Ahora veamos los elementos de salida. ¿Cuáles son? R2, en este caso, yo estoy asumiendo que es esto de acá, la descarga del pozo. Va a haber un cierto caudal, y hay un cierto caudal que las personas de esta región extraen, ¿verdad? Entonces, esa descarga del pozo está dada por R2. Bien, ese caudal de descarga es un elemento de salida. Le estamos sacando agua al pozo con un balde, etc. Entonces, ¿qué más? Continuamos. Evapotranspiración por las plantas es un elemento de salida, sí. Caudal superficial efluente de salida, sí. Subterráneo efluente, sí también. Y por supuesto, esto de acá, la variación de humedad y la variación del caudal subterráneo, ¿ok? De esa zona hacen parte de ¿qué? De esa variación. ¿Respecto de qué? Respecto del tiempo. Entonces, aquí tenemos X igual a ¿qué? Igual a Y, que es todo esto de acá, más las variaciones que tenemos en nuestro sistema. Bien, entonces ahí está la fórmula. Aquí también, fíjense, tienen cada una de las variables que intervienen en el sistema. Fíjense, RZ, recarga subterránea. DZ, descarga desde el almacenamiento subterráneo por el pozo o aportes del río y así sucesivamente. Ahí tienen todas las variables y qué significa cada una de ellas. Ahora veamos qué sucede en el embalse.
Fíjense, aquí tenemos un embalse, tenemos nuestra presa, el embalse obviamente es el agua, y hagamos lo mismo, hagamos la ecuación, veamos cuáles son las variables que intervienen en esta ecuación para el balance hidrológico de un embalse. ¿Cuáles son los elementos de entrada? El caudal, por supuesto, porque vamos a asumir que viene de un río, ¿ok? Entonces, elemento de entrada, el caudal superficial afluente que ingresa a este embalse. Precipitación, sí, siempre va a ser un elemento de entrada. ¿Igual a qué? Igual a los elementos de salida. En este caso, ¿qué vamos a tener? El embalse siempre tiene, como ustedes quizás han podido ver en algunas asignaturas, tiene un aliviadero y también tiene un vertedero. En este caso, hemos tomado en cuenta que ese caudal del vertedero como elemento de salida. ¿Por qué? Porque es por ahí por donde baja el agua o pasa el agua para este otro nivel. Entonces, o se abre la compuerta del vertedero y el agua puede pasar. ¿Para qué? Para que el agua no nos pase a través de ¿qué? De la estructura y nos las arruine totalmente. Chau, represa. Entonces, existe este caudal del vertedero. Eso es un elemento de salida. También está el caudal de descarga, que era lo que yo les comentaba, también por el aliviadero que va a tener esta represa, y es un elemento de salida. También, del mismo modo, estas represas o estos embalses tienen un nivel máximo, y cuando llegan a ese nivel máximo, ¿ok? Automáticamente se abre la compuerta, se abre el aliviadero y por ahí pasa un determinado caudal. Y ese de ahí es el caudal de descarga. Entonces también es un elemento de salida. Más, obviamente, como esto es agua, aquí tenemos el suelo, siempre hay una cierta cantidad que se infiltra. Entonces, la infiltración a través del suelo sí la vamos a tomar en cuenta. Si no ponemos infiltración, ¿ok? Podemos poner, ¿se acuerdan? H más Z. O pongo estos, que es lo que teníamos debajo del suelo, pero aquí por temas del esquema se ha evitado. ¿Se acuerdan? Tenemos dos capas acá. Tenemos la húmeda y más abajo la Z. Entonces, o pongo esto o pongo directamente la infiltración que me abarca los dos. Puede ser así. En este caso, directamente infiltración y ya. Más la infiltración, entonces es un elemento de salida también. Más IM. Así como hay parte del agua que se puede infiltrar por el cimiento de este embalse, también por la estructura. Siempre hay infiltración, por muy pequeñita que sea. Igual, como todo esto es agua, entonces hay cierta cantidad de agua que se infiltra a través de ese muro. Y a eso se llama infiltración a través del muro. ¿Es un elemento de salida? Sí. Más, como esto es agua, obviamente vamos a tener evaporación, elemento de salida. Ahora, mi variación simplemente es la parte del agua, ¿verdad? Porque no todos los embalses tienen la misma capacidad, no todos los embalses tienen la misma cantidad de agua, la misma masa de agua, etc. Esto es una variación. Quizás un día ocurrió una sequía por alguna razón y el agua simplemente me llegó a este nivel. Entonces, es una variación. No siempre va a estar a este nivel. Ahí está, considerado como una variación y esa de ahí es la ecuación.
Ahí tienen todas las variables también que están involucradas en la ecuación. Ustedes ya lo pueden repasar después con calma, fijándose qué quiere decir cada una, volviéndolo a hacer, qué sé yo, ya eso depende de ustedes. Y hasta ahí es este tema del ciclo hidrológico. Ese es el fin, que ustedes puedan o tengan la capacidad de identificar cuáles son esas variables que pueden interferir en el sistema que están analizando y saber cuáles son las de entrada, cuáles son las de salida y qué pasa con el agua que se va a quedar ahí en el sistema. No la vamos a perder, como les dije. Se puede darle, o la misma naturaleza les da otros usos. Entonces, hagamos una comparación, si un ejemplo quieren, de, ¿se acuerdan del tema de radiación? Cómo la radiación que llegaba a la superficie de la Tierra, la analizábamos en el otro lado y veíamos que una parte se distribuía en calor latente, otra parte en calor sensible, otra parte estaba atrapada por esos gases tóxicos del efecto invernadero, etc. Entonces, lo mismo con el agua. Bien, el agua, si bien puede seguir su curso, pero eso no significa que desaparezca, sino es que se ha utilizado y se va utilizando o distribuyendo en diferentes sistemas, incluso en los seres vivos. Hemos visto las cantidades de agua que se encuentran presentes en el planeta y cómo está distribuida. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este tema? ¿Ninguna? No. ¿Alguna que el ingeniero en los exámenes podrías decirnos? ¿Perdón? Ingeniera, buenas noches. Esas Bueno, diapositivas, ¿usted las va a pasar? no, no las voy a pasar porque no son mías, son del doctor. Y no me ha autorizado, les cuento, ni para video de la clase ni para las diapositivas, porque me dijo que todo lo tienen en el libro. Ya, ok. Entonces, a ver si se ponen a revisar, no sé, a ver quién ha revisado. Está, ¿verdad? Estos ejercicios están. Montaño, ¿usted revisó? Sí, está en el libro, los tres. Bien, entonces de ahí los pueden repasar. O bueno, reforzar lo que hemos visto aquí, ¿no? Porque de eso se trata. Para eso Ingeniera, tienen... una consulta, ¿dónde lo podemos comprar el libro? Yo no lo tengo el libro. Pueden hablarme a mí, el doctor me dejó a cargo. Entonces, me puedes escribir y preguntándome por el libro y ya yo te doy toda la información. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo cuántas clases nos faltarían para dar el examen? Como 2. Ya se O sea, asustaron. prácticamente la próxima semana el examen. No, la próxima semana... Ay, mi lengua está trabada, estoy como que... La próxima semana terminaríamos el avance del primer parcial. O sea, sin contar esta clase, nos faltarían 2 más y con eso ya están listos. Este es el tema de ciclo hidrológico. ¿Va a ser un solo parcial o va a ser un solo parcial o van a haber 2 parciales? Espero que 2, la verdad. A esto estamos apuntando, ¿verdad? Con lo que les dije, de que no nos retrasemos y así. Es por eso que incluso en la anterior clase, cuando se me fue el wifi y todo, hice lo que pude para dar mi clase desde el teléfono, porque no quiero que nos retrasemos. De lo contrario, pienso que no es nada favorable que solo dependan de un examen. Entonces, es por eso que quizás estoy corriendo un poquito, pero también espero que ustedes puedan comprender la situación. Hemos terminado el tema de balance hidrológico. Vamos a entrar
Yo pensaba entrar ahora a ese tema, pero ya es tarde. Vamos a entrar al tema de evaporación y evapotranspiración. ¿Ok? Entonces, yo estimo que la próxima semana en las 2 clases de lunes y miércoles lo vamos a terminar. Y a partir de ahí, ya pues dependerá del doctor cuando les dice que les va a tomar el examen. Por lo general les da una clase, máximo 2. Es decir, y no hablo de clases libres, no, vamos a seguir con el avance, sino de el espacio, para que no sea, digamos, a ver, terminamos el miércoles que viene y el lunes dan examen, aunque podría ser, no lo sé. O les diría quizás, por ejemplo, que hoy hubiéramos terminado. El examen pudiera ser el otro miércoles, ¿me dejo entender? Así, más o menos ese espacio de una semana. Pero no quiere decir que tengan clase libre o día libre. Vamos a seguir con el avance. Bien, solamente ese espacio para que ustedes repasen y sigan estudiando. Pero de lunes a miércoles no. Quizás de miércoles a lunes. Pero si terminamos un lunes, no sería el miércoles el examen. A eso me refiero. ¿Alguna pregunta importante que podría salir de este tema para los exámenes? Sí, por favor, Inge. Todo. Todo de aquí es importante de este tema que hemos visto. No les quiero decir esto porque después ustedes solo se ponen a repasar eso. Si ya los conoceré. Pero fíjense que, por ejemplo, en este tema, podría ser, no les digo que se aprendan de memoria, pero háganse a la idea. Para los elementos de una cuenca, ¿qué tenemos? A ver, ustedes, así, no miren apuntes, practiquémoslos. Hemos visto en la cuenca qué elementos tiene. ¿Se acuerdan que tenía el río? ¿Qué más? La vegetación. Laguna. Exacto. ¿Qué más? Incluso nieve. Agua subterránea. Agua subterránea y así. Vayan ejercitando eso. Por ejemplo, a ver, yo le pregunto, no me tiene que responder, no se asusten. Yo le pregunto a Vargas, a ver, dígame los elementos de entrada para la ecuación del balance de masas de una cuenca. Entonces, ustedes van ejercitando en la memoria. Por ejemplo, si a mí me preguntaran eso, entonces lo que estábamos describiendo, yo lo voy graficando en mi mente. Y ya sé cuáles son los elementos de entrada. ¿Se dan cuenta? Entonces así. Lo mismo para el suelo. Acuérdense cuáles son esos elementos, porque puede darse la pregunta. Y que yo le diga, bueno, Montaño, a ver, dígame cuáles son los elementos de salida si estoy haciendo el balance hidrológico del suelo y me estoy basando en la ecuación del balance de masa. Porque las preguntas son así, son largas. Ya no es que, díganme los elementos de salida del suelo. No. Entonces, eso. Háganse ustedes a la idea y practiquen así. Practiquen así los elementos de salida, de entrada, de cada cosita que hemos venido viendo. De una región, les puede preguntar cuáles son los elementos de entrada de una región. Si estoy haciendo el balance hidrológico con la ecuación del balance de masa y tome en cuenta el pozo. El pozo del que se abastece las personas que viven en esa región. Entonces, elementos de entrada, ya ustedes, a ver qué tenía la región. El río, la vegetación y así. Entonces, mientras se van imaginando cada cosita, entonces, bueno, elementos de entrada, a ver, la precipitación, el caudal superficial afluente, el caudal subterráneo afluente y así. Entonces, practiquen eso. Y trabajen la mente.
Y ustedes pueden, ya van a ser ingenieros, ustedes pueden. No es que no pueden, no es que digan, ay, no, que es mucho, no puedo. No, ustedes pueden, chicos. ¿Cómo han llegado hasta aquí entonces? Copiando, no creo. Matoneando. Bueno, pues imagínense, a ver, por ejemplo, cuando yo me gradué y me entregaron mi título y me dijeron felicidades ingeniera o bienvenida ingeniera, todo lo que yo me esforcé se me pasó así, en un minuto por la mente. Todo lo que me desvelé, no fui a los cumpleaños de mis primas, de mis amigas y no sé qué, porque tenía exámenes. Todo se me pasó así, como flash en un minuto. Y no saben lo bien que se siente que uno tenga ahí en sus manos el valor del esfuerzo que ustedes han puesto. Ahora, imagínense cómo me sentiría yo si, bueno, matoneé, copié y me entregan mi título y me dicen felicidades. Por su esfuerzo, este es el resultado. ¿Y qué? ¿Cuál fue mi esfuerzo? Pues fue copiar. Entonces, no sé, lo voy a ver como, bueno, ya. O sea, porque no me esforcé, no hice nada, copié. Y no sé qué harán las personas en su trabajo, digamos. Yo me pongo a pensar en eso. Obviamente siempre hay, estoy segura, yo igual he tenido compañeros así y compañeras así. No voy a decir nombres, pero sí, siempre hay. Pero no sé, ¿cuál es el valor que ustedes le dan a lo que están haciendo? Y todo es un proceso. O sea, este paso, esto que ustedes están haciendo ahorita donde están sentados, no se lo pueden saltar, chicos. No pueden esperar mágicamente que mañana yo les diga, bueno, Vargas ya se graduó. Pero, ¿y qué pasó en ese lapsus? O sea, no pasó nada. Todo esto que ustedes están haciendo es paso por paso ir construyendo lo que van a hacer, ¿verdad? Su profesión. Ingenieros, a partir de que ustedes se gradúen, ustedes todos los días van a ser ingenieros, todos los días de su vida. Ingeniero Frías, ingeniero Vargas, ingeniero Montaño, todos los días les van a decir ingeniero, 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 porque por eso ustedes están ahí, por eso están estudiando, están sacrificando cosas, algunos trabajan y estudian, yo admiro mucho a esas personas, pero todo es sacrificio. Esta parte, les vuelvo y les recalco, no se la pueden saltar. No, no se puede. Tienen que pasar por esto. Estos son los requisitos para llegar a la cima. Si no hacen esto, no van a tener nada. ¿Qué van a cosechar? Uno siembra o uno cosecha lo que siembra. Ya estoy al revés. Uno cosecha lo que siembra. ¿Y qué van a cosechar ustedes? Así que valoren, de verdad valoren este tiempo. Y a veces uno dice, ay no, qué estrés, qué aburrimiento. Pero si todo lo vemos como negativo, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir esta etapa? Bueno, ya no les voy a dar más sermones. Pero de verdad, van a poder, estoy segura. Poniendo de ustedes, estudiando, sacrificándose, lo van a lograr. Bien, y practiquen esto con la mente, es importante. Todo. Encuentren la manera en que ustedes pueden captarlo todo, ya sea imaginándose el esquema, qué sé yo. Incluso a veces, no sé si les pasa, hay personas que tienen memoria fotográfica y hasta las comas se acuerdan cuando están diciendo la respuesta o algo y se acuerdan hasta de las comas. Entonces, ¿cómo estudian ustedes? Encuentren su método efectivo, no sigan un método que no les funciona y siguen con eso, no sigan eso, bueno, lo voy a leer, pero no aprendo, y lo sigo leyendo, y lo sigo leyendo, y en la otra materia, el otro semestre, y lo sigo haciendo. Entonces no, si eso no les funciona, hagan otra cosa, hasta que puedan. Bueno, ya. Ya les di todos mis tips, ¿qué más quieren?
Entonces, nos vemos el día, me fijo porque el otro día les dije miércoles y era lunes, entonces hoy es miércoles, nos vemos el día lunes. Y mañana con las personas que están para lo de la clase de los jueves, para la ayudantía, para lo que quieren repasar. Bien, como les mencioné en la anterior clase. Solo es para los que quieran, no es obligatorio. ¿Ok? Entonces, si no tienen más preguntas, les vuelvo y les recuerdo que la siguiente semana lo más probable es que terminemos. Si terminamos el miércoles, lo más probable es que el otro miércoles de la siguiente semana sea el examen. Así que ya les voy avisando desde ahorita. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniera. De Está bien. nada. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Ah, y vayan a vacunarse. Obvio, obvio. O ya se Hace vacunaron. rato, hace rato ya. Las preguntas. A ver el carnet. Ah, ya sé. CPB. Ustedes están yendo a los descuentos de los pollos, de los helados, ¿no? Como el meme ese. Claro. Sí, para eso. Están Sí, así eso, con sus descuentos ahí. Sí, ayer obvio. lo vi. Recién lo vi ayer. Tarde veo las cosas, pero lo vi. Bueno, vayan a vacunarse. A mí me toca el viernes. Si es por orden de carnet, me tocaría el viernes, así que voy a ir. ¿No? ¿No están controlando? En la Pocrono. Ay, qué bien. Bueno, pero igual el viernes es como que mi día más libre, así que voy a tener que ir ese día. Porque por ahí voy mañana y me da fiebre o algo y no me conviene. Claro. Pero sí vayan los que puedan. Es importante. Bueno, ahora sí, ya los dejo. En Hasta la luego, Gabriel, ingeniero. después de mediodía es vacío. Ah, dice que allá en la Gabriel es vacío, para los que quieran ir sin hacer mucha fila. Ya, hasta luego chicos, chau chau, cuídense Hasta luego, mucho. ingeniera. Hasta luego, Luego. ingeniero. Recording stop.